En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, buenas tardes, bienvenidos a este programa de día miércoles 10 de septiembre del 2025. Estamos en el mes de la patria. Es notorio y notable que todo Chile hay bandera, adorno, música chilena, bonito mes, así que a disfrutarlo. A ustedes, auditores, nuestra primera explicación, y es que estamos haciendo el programa bien temprano, hoy día miércoles 10, de manera que si hubiera alguna noticia, algún hecho que genere noticia y que nosotros no les comuniquemos o no comentemos, ahí está la explicación. No estamos en nuestro querido estudio azul de Radio Portales, estamos en nuestras casas, pero valga la explicación para ustedes. Bueno, nuestros agradecimientos primero a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo constante, uniforme, siempre presente desde hace ya un poquito más de 10 años. 10 años y días, ¿no? Se diría en derecho penal. Así que muchísimas gracias a Asofar, a su directorio y, más importante tal vez, a los socios que forman parte de esta asociación gremial. Y también nuestro agradecimiento a Radio Portales de Valparaíso, a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán, por permitir que en un rato más, o bueno, para ustedes ahora ya, salga al aire nuestro programa. A todos, gracias, como siempre. Tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y estamos aquí porque hay que ser responsables y aportar, no solamente sugerir cosas, que hay que aportar realmente, en forma real. Y lo otro, que habitualmente lo comentamos en este programa, es que en estos programas de Revelando, es que las opiniones que vertimos aquí, don Daniel Arellano y quien les habla, doña Pilar Soberado, hoy día miércoles son nuestras opiniones, son de nuestra responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Alguien me preguntaba el otro día, un auditor, ¿por qué no repetíamos esto de forma tan reiterada? Si al terminar el programa se dice. Sí, se dice al terminar el programa, pero nunca está de más deslindar las responsabilidades, ¿no? Sobre todo cuando uno opina. En la data no, porque la data es pública y contrastada, pero la opinión, aunque sea dada con respeto, puede sugerir alguna incordio entre la radio y nuestra asociación gremial. De manera que esa es la razón, auditor, al que me lo preguntó, ¿no? Deslindar responsabilidades. Y lo segundo, que también lo hemos reiterado desde el 2 y 3 de febrero del año 24, es decir, desde hace más de un año, la situación de los damnificados de nuestra Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana. Ayer o antes de ayer, la Fundación Desafío Levantemos Chile entregó 12 casas definitivas, no las mediaguas que entrega este gobierno, 12 casas definitivas a un sector amagado por el incendio en Quilpué. Lo mismo ha hecho la Fundación en Viña del Mar. Las casas definitivas que se han erigido son obras de fundaciones privadas, de entes privados, en este caso, de Fundación Desafío Levantemos Chile y de otros. Ha habido solo ayuda privada para los damnificados. Las autoridades no se han hecho caso del cargo de nada, pero la verdad es que esto, que lo reiteramos tantas veces, no tiene nada de novedoso. Estas autoridades, las nacionales, las regionales y las locales, no se hacen responsables de nada en este país, de nada. Risa me dio ver llegar al presidente de la República ayer en bicicleta a inaugurar un puente. O sea, seguía en el limbo rock de la historia. Entonces, ahí están las prioridades, o la marcha para no sé qué, o la memoria de no sé qué. Para los damnificados y para los fallecidos de los incendios no ha habido ni marcha, no ha habido ni memoria, ni mesa de diálogo, ni hermana yo sí te creo, ni batucada, ni mascarada, ni
uno podría decir Free Palestina acá, sino que Free Viña, nada, ni una cosa. Claro, no les interesa. A la izquierda, por regla general, la gente no les interesa. De hecho, si pudieran matar, mataban. Y tenemos muchísimos ejemplos en la historia. Dicho eso, reiterando nuestro apoyo y reiterando que no hay que dejarlos en el olvido a los damnificados y a sus deudos, partamos el programa, porque tenemos mucho que conversar. Así es, pues muy buenas tardes, estimados auditores, buenos días estrictamente hablando, porque estamos grabando en la mañana, como dijo Pilar, y efectivamente ya estamos en un día más, un día miércoles 10 de septiembre, en el mes de la patria, mes muy importante para todos nosotros, y bueno, también mes de los festejos, mes también de los excesos, muchas veces ahí con los asados, pero bueno, es una vez al año nomás, así es que uno se puede permitir esas licencias. Una vez al año no hace daño. Claro. Así es que, pero bueno, siempre recordando a nuestros auditores que la prudencia tiene que estar guiando nuestros actos, especialmente en este mes de septiembre, cuando, como lo decía, se generan algunos excesos, y esos excesos no pueden ser ni con el alcohol, fundamentalmente con el alcohol, y especialmente para la gente que tiene la temeridad o la osadía de poder manejar y después dice, no, es que curado manejo mejor, lo que obviamente es mentira, nunca ha sido así. Entonces, prudencia, y ahí viene también el cuidado también de los familiares y de los amigos. El amigo, cuando ve que su amigo va a tomar el auto estando con el trago pasado, bajo ningún punto de vista hay que quitarle las llaves, y a la fuerza si es necesario, y si se enoja, mala suerte, después se lo va a agradecer. Bueno, y los familiares. Y también, pues es verdad que la responsabilidad es propia de uno que consume, pero también hay una solidaridad justamente de los familiares y de los amigos, ¿sí? Exactamente. Así, yo creo que lo he comentado varias veces. Yo tenía un amigo que cuando sus hijos tenía invitados a sus casas, llegaba y lo primero que hacía era, venga para acá, viejito, páseme la llave de su auto. Pero es que tío, no, páseme la llave de su auto, si no se va. Así de simple. Claro. Y después, cuando se iban, les pasaba revista, porque si estaban en condiciones de manejar, ya conforme les pasaba las llaves, pero si no, no. Y quédese a dormir aquí, no tengo ningún problema. Es decir, bueno, y hay que actuar de esa forma, porque es la única manera de evitar accidentes que después uno lo lamenta. Dice, es que debía haber sido más duro, es que debía haberle pedido las llaves del auto, es que debía haber hecho eso, ya es tarde. Eso, el que yo debía haber hecho, no, hay que hacerlo. Bueno, y si hay que ponerse pesado nomás. Esa es la realidad de las cosas. Sí, porque se juega la vida y la salud del que conduce, pero también de la gente que anda en carretera o en un camino. ¿Cuántas familias han quedado destrozadas porque un conductor manejaba en estado de ebriedad? Bueno, claro. Eso no es ningún invento. No es aceptable. Y el conductor siempre dice, oye, maneja con cuidado, ten cuidado. Sí, pero es que resulta que tengo enfrente a un fulano o una fulana, claro, que viene ebrio y mata a ese conductor responsable, a su familia, a sus niños, pues, claro. Bueno, como sucedió hace un par de días atrás en Santiago, en una comuna que no me acuerdo en este momento cuál fue, una mujer manejando en estado de ebriedad absoluto, atropelló a 3 personas, de las cuales una está en riesgo vital, y creo que una falleció. No he visto la noticia del último día, pero en todo caso el tema andaba por ahí, lo que no puede ser. Bueno, estamos con varios temas y temas bastante complicados. En primer lugar, el que me tiene muy inquieto es este homenaje al asesino del senador Jaime Guzmán. Hernández Norambuena. Exactamente. Perdón, el comandante Ramiro. Bueno, efectivamente, y ahí en este centro cultural, que de cultural tiene poco, ahí que se instaló en el Cerro Cárcel, dirigido por este señor Baradit, que me merece algunas observaciones, especialmente en cuanto a sus declaraciones relacionadas con menores de edad. Sí. Y es decir, ya me llama la atención que ese centro cultural dirigiera una persona de esa calaña y con esas tendencias y con esa mentalidad. Y en segundo lugar, que se esté homenajeando al asesino de un senador en democracia, porque esto no es del gobierno militar, ni la dictadura, ninguna cosa, no. Fue en el gobierno de Elwin, y es el único crimen que hasta ahora sigue impune.
Sí, claro. Absolutamente impune. Con el Palma Salamanca, en Argentina, Norambuena aquí ahora que tiene cara de ángel, que yo nunca he hecho nada, pero ese hombre no solamente participó en el asesinato de Jaime Guzmán, sino que también en el secuestro de un publicista en Brasil y en el secuestro también de Christian Edwards aquí en Chile. Es decir, pero claro. Entonces, ahora me llama la atención que le estén elevando su figura a más o menos a la de un mártir, a del guerrillero incansable que lucha por una causa justa, siendo que no es más ni menos que un asesino. Estoy totalmente de acuerdo, pero no me extraña que hagan esto, porque la izquierda radical, porque eso es así, la izquierda radical considera que esta gente es luchadora social. Esta gente considera que ellos se alzan contra el poder establecido, contra el oprobio, contra la clase dominante, y en ese alzamiento es absolutamente lícito matar. O sea, perdón, escuchemos las declaraciones que creo que hizo la Camila Vallejo, la izquierda como los comunistas cuando llegaron al poder, con un pie en la moneda y con otro en la alameda. O sea, ellos para lograr sus fines van a recurrir a cualquier artilugio. Y es lo que es el Hernández Norambuena, que es un secuestrador y un homicida, pero sí es eso, nada más. Y yo entiendo que pudiera haberse enfrentado a fuerzas de seguridad o militares en un enfrentamiento en la calle, pero no, cobardemente hizo otra cosa. O sea, ni siquiera tiene un pergamino para decir, este hombre murió en un enfrentamiento por sus ideales. Ya se murió, lo mataron los militares, suponiendo, carabineros, quien sea. No, este fulano lo que hizo fue matar a un hombre desarmado, que era el senador Jaime Guzmán, fue secuestrar al hijo a Agustín Edwards, a Cristian, y fue secuestrar a un publicista en el Brasil, a Washington Oliveto. O sea, sí, sin tener estrictamente contradictor al frente, ¿ya? Como se dice, despoblado y con máscara. Eso no tiene nada de enaltecedor. Ese fulano es un asesino. Ahora la culpa, como siempre, no la tiene, perdón la expresión, el chancho, es el que le da la flecha. Claro. Lógico. Ahora el Centro Cultural de Valparaíso se ha prestado para cuánta locura existe. Bueno, sin ir más lejos está el otro artista, entre comillas, que se robaba las letras de los diferentes establecimientos para hacer un arte visual. Entonces ya estamos frente a una ridiculez y una estupidez supina, que ya no tiene nombre. Entonces, si el Centro Cultural, financiado por todos los chilenos, con aporte del Ministerio de las Culturas, ¿no es cierto?, que tiene un jugoso presupuesto en este momento, la verdad que cuesta bastante imaginarse el destino de esos fondos, toda vez que tenemos tantas carencias en cosas que son bastante más urgentes, y estoy hablando de urgencias sociales. Naturalmente. Partamos con la lista de espera, pobreza, un montón de cosas, sin embargo nos damos el gusto de gastar plata en homenaje a asesinos por un lado y en homenaje a ladrones por otro. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo. Financiados por el Ministerio de las Culturas. No, hay algo raro ahí. Algo raro que espero se cambie, como tantos otros ítems que hay que cambiar. Bueno, pero es importante nomás recordar que el Hernández Norambuena, el cual fue homenajeado hoy día por el señor Baradit, el día martes por el señor Baradit, es el asesino de un senador asesinado, o muerto, más bien dicho, en democracia, durante el gobierno de Elwin. Así que no vengamos a buscarle justificaciones de luchadores sociales. No. Oye, y a propósito de luchadores sociales, me tiene también un poco inquieto el tema de la corrupción en los servicios públicos. Eso no es nuevo. No es nuevo, pero y fundamentalmente en bienes nacionales, y lo que es bastante recurrente, la Dirección de Obras Municipales, en este caso de Arica. Pero aquí en la Dirección de Obras Municipales, y no es el primer caso de Dirección de Obras Municipales que estoy escuchando, sino que también por aquí cerca tenemos algunos problemitas también. Es que esos lugares, a menos que nos vayamos a Finlandia, a Noruega, o a Islandia, hay cuatro pájaros, pero es un problema que se da mucho
en los municipios. La Dirección de Obras Municipales se presta, salvo que haya gente competente, más que competente, gente proba, se presta para mucho manejo curioso, pues. Sí. Lamentablemente, qué triste es decirlo, pero es que es así. Ahora, eso hay que ponerle coto, y el coto se le pone investigando y denunciando los hechos a la justicia, no hay otra alternativa. Sí, exactamente. No hay otra más. Bueno, pero para todo esto hay un remedio, y el remedio, tal como lo he dicho muchas veces, son las elecciones. Y tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales ahora en noviembre. El 16 de noviembre, si mal no recuerdo, en la cual ya los candidatos están funcionando, están dándose a conocer, y tenemos que tener la viveza, ¿no es cierto?, y la suspicacia de tal manera de escuchar lo que están diciendo, ver cuál es la coherencia de lo que están prometiendo, la factibilidad de ejecutar lo que están diciendo, es decir, no nos dejemos engañar y elijamos bien, tanto a nuestros diputados, en el caso de los senadores también aquí en la quinta región, y obviamente el presidente. Sí, claro, pero para nuestros auditores, aunque yo creo que nuestros auditores son responsables, el mensaje es: vaya a votar. De todas maneras. Vaya a votar, porque para que después no se queje con respecto a que hoy lo que pasa en Chile. Aquellas personas que no votan, aunque el voto es obligatorio hoy día, ya ha pasado por un montón de historias, pero el voto es obligatorio y además se multará a quien no vote. Sí. El que no vota después no tiene derecho a reclamar nada, porque no forma parte del entramado social. No, exactamente. No. Así que vote. Auditor, vaya a votar, instrúyase antes de votar, vea quiénes son los candidatos. No es tan complicado decidir a los candidatos porque uno puede preguntarle a otros que sepan algo más. Siempre hay algún vecino, siempre hay algún amigo, algún familiar, y por último estamos nosotros en la radio, y no solo nosotros naturalmente, que podemos, comillas, no dirigir el voto, pero instruir con respecto a los candidatos, porque a estas alturas de la vida uno los conoce prácticamente a todos, sí, de todos los lados. O sea, uno puede comentar con certeza y con prueba, digo, en la mano. ¿Sí? Exactamente. Sí. Pero bueno, tenemos la posibilidad entonces que con nuestro lápiz, ¿no es cierto?, y con nuestro voto, cambiar lo que nos parece mal o mantener lo que nos parece bien. Y ahí yo creo que tenemos que ser muy, muy responsables en a quién le vamos a dar nuestro apoyo. Y después, obviamente, exigirle. Es decir, oiga, señor diputado, señor senador, yo le di mi voto y yo necesito que usted haga esto o que me dé respuesta a esta demanda que estamos haciendo y que no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha hecho? Claro. ¿Qué es lo que el candidato prometió, porque resulta que los candidatos, por regla general, no todos, claro, tienden a prometer el oro y el moro. Siendo que no tienen cómo hacer las cosas que muchas veces prometen. No, pues, sí. Eso es una locura. O sea, nadie, ningún candidato per se, ni uno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro puede hacer nada solo. Se necesita el colegiado. Claro. Bueno. Por eso que es importante, y ojalá, digamos, que se armen equipos buenos, tanto en las regiones como en las comunas, de tal manera de poder hacer algo concreto y claro y que sea coherente, definitivamente. Pero bueno, ese es el tema en que tenemos que fijarnos mucho en nuestras elecciones de noviembre, que no va quedando mucho por lo demás. No, y además los candidatos después del 17 de septiembre ya se van a archidesplegar. Sí. Bueno, hoy día entiendo que hay un debate importante en la noche, que yo creo que es bueno verlo porque van a estar todos los candidatos, y ahí yo quiero ver cuáles son las posturas que tienen, aunque ya conozco varias, pero pueden haber cambios ahí, entonces es interesante verlo. Yo no creo, a mí me parece bien que debatan, encuentro que es una obligación ciudadana la ley, una obligación política, pero me da la idea que por el debate no vamos a arribar a ningún sitio, porque se van a enredar en la chimuchina. Sí. Que si usted los bots, que si usted el decreto, que si usted tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer, si usted pagó la pensión de alimentos del hijo o no, yo creo que se van a enredar en esas cosas que no son lo que el público quiere escuchar, que es el programa, qué van a hacer ante cuestiones
como las que nos aquejan hoy día. O sea, el tema de los bots, a mí la verdad es que sí, no tiene ninguna importancia, pero más de alguno lo sacará. Pues Jara evidentemente lo va a sacar. Sí. Ahí será el tema. Pero de lo que tienen que hablar es de las políticas, de lo que van a hacer ante los problemas que tenemos, pues materialmente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo vamos a crecer más? A ver, deme el ejemplo práctico y en español, pues no en afgano, en español. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Qué hay que hacer? Y con la migración descontrolada, ¿qué vamos a hacer? Pues, pero no que me diga como Parisi dijo ayer que iba a minar la frontera. Claro. Espera. Y un general le dijo, oiga, Chile forma parte del convenio de Ottawa. Claro. Parisi no le contestó. Me imagino que la respuesta de Parisi será, nos salimos del Tratado de Ottawa. Claro. O sea, hay que tener cuidado porque Estados Unidos de Norteamérica se puede salir de cuanto convenio y entidad exista, pero ese es Estados Unidos de Norteamérica, no Chile. Sí. Bueno, es importante lo que tú mencionas, porque efectivamente, y esto de minar toda la frontera, para que nuestros auditores se formen una idea, la frontera de Chile con Bolivia es equivalente a la distancia que hay entre Santiago y Puerto Montt. Ya. Entonces la pregunta es, número redondo, 1.500 kilómetros. Pongamos que sean 1.500 kilómetros, que es más o menos esa distancia que es Santiago Puerto Montt. La pregunta es, ¿cada cuánto vamos a colocar minas? ¿Cada metro? Ahora, el sembrado de minas no es llegar y ponerlas, es bastante más complicado que eso, y tienen todo un protocolo, porque un campo minado se puede volver en contra de uno también. Claro. Así es que, bueno, la factibilidad, muchas veces la gente habla sin saber lo que están diciendo. Claro, pero el fulano es candidato a la presidencia de la República por tercera vez. Y lo grave para mi gusto no son las tonteras que dice París y que dice muchas. La tontera, lo grave es que dice cosas que por las que la gente se siente atraída. Claro. Sí. Pilar, llevamos 21 minutos. Yo creo que es un buen momento para recordar a los carabineros que hay en cumplimiento del deber un día de septiembre. Muy bien. Y en este caso tenemos tres carabineros que murieron en diferentes años en un 10 de septiembre. Y el primero de ellos fue el año 1974, siendo el mártir 675 el cabo segundo Luis Cáceres Martínez, de la primera comisaría de Calama. En 1991, siendo el mártir 923, el carabinero Víctor Hugo Cantillana Alarcón, de la tercera comisaría de Antofagasta. 1994, siendo el mártir 985, el cabo segundo Wildo Julio Soto Morales, de la segunda comisaría de Quilpué, aquí en nuestra región. Y también recordando que, si bien es cierto, hoy son 3 en el día 10 de septiembre, son 136 en el mes. Y esto es gracias a la información que nos proporciona nuestro amigo y colaborador, el general Patricio Geldres, que lleva con mucha curiosidad este registro de carabineros caídos en el cumplimiento del deber. Así que para ellos nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento, como siempre, por haber dado la vida, por cuidarnos a nosotros. Y muchas gracias por ello. Y gracias al general Geldres, que se ha dado el trabajo de hacerlo, que no debe ser fácil. No. Y para ellos y para sus familias, que descansen en paz, la muerte no es el final. Bueno, recordemos nomás que los carabineros nos cuidan y nosotros tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, así de simple. Bien. Y apoyarlos en las buenas y en las malas. Y tratando de entender muchas veces los errores que se cometen, las casualidades también que se cometen, porque esta es una profesión terriblemente riesgosa y suceden accidentes también. Sí, claro, y además es algo dinámico. Muy dinámico. Yo escucho muchas veces las discusiones que tienen los señores parlamentarios, sobre todo la Cámara de Diputados, que son francamente kafkianas, porque ellos no entienden que cuando un carabinero se enfrenta a un delincuente, la cosa no es ahora disparo 2 metros más allá. Eso no es así. No. Y cuando los carabineros tienen ahí, cuando los de control de orden público tienen que ir a estas algaradas que organiza esta gentuza en la calle, claro, van con una serie de normas, pero su actuar no está normal porque no son robots, o sea, no pueden. Hay muchas circunstancias, hay muchos hechos que influyen en esto,
Entonces hay que comprender a los carabineros cada vez que actúan en el ámbito de su competencia en el control del orden público. Si no pasa lo que pasó para octubre del 19, lo que pasa en Nepal, pues. Claro. Es cuestión de la que ya hablaremos. Que estrictamente hablando, en estas manifestaciones, Carabineros no debería actuar. Y no debería actuar porque la gente debería manifestarse de forma pacífica. Sí, sin embargo, sabemos que existen dinámicas en las cuales cuando se junta una turba, se genera esta mentalidad de turba en la cual el ser humano empieza a actuar de forma inconsciente y fundamentalmente guiado por su instinto animal de sobrevivencia. Y ahí se produce cualquier cosa. Pero no hay que llegar a eso. Eso es lo importante. No hay que llegar a ese punto. No, pues no deberíamos llegar a ese punto, pero es que hay muchas circunstancias, hay muchas cuestiones que hacen que la gente llegue a esto. La semana que pasó atacaron una comisaría en Huechuraba. Sí, exactamente. Que fue una escandalera, yo me acordé de octubre del 19. Bueno, y la romería hasta que se hizo al cementerio general hace un par de días atrás también, exactamente lo mismo. Si hay una dinámica que es conocida, la gente se reúne, marcha de forma pacífica, hasta llega un momento que hay gente que está perfectamente entrenada y sabe exactamente cuándo hay que agarrar una piedra y tirarle y quebrar un vidrio. Y ahí se desbanda todo. Bueno, y parte de los saqueos, etcétera. Pero lo que sí, a propósito de saqueo, vamos a tener que cortar aquí el primer bloque porque nos vamos a empezar a saquear a nuestra propiedad. Tomándonos más tiempo y después tenemos un reproche por parte de los radiocontroladores con justa razón porque nos pasamos el tiempo. Así que bueno, dejamos a nuestros auditores con una canción muy bonita propia de Fiestas Patrias, una de las canciones que más me gusta a mí, por lo menos, es Manta de Tres Colores, de la Clara Solovera. Qué linda. Cantada por los Guasos Quincheros. Bien, perdón, antes de que vayamos a la música, hay un nuevo integrante de los Guasos Quincheros. Exactamente. Perdón, que tenemos que mencionarlo, que no lo hemos dicho. ¿Ah? Nuestras felicitaciones y orgullo para Eduardo Troncoso, nuevo integrante de los Guasos Quincheros. Eso es un mérito enorme, enorme. Aparte de cantar bien, una disciplina, presencia, amor por la patria. Así que Eduardo Troncoso, nuestro contraalmirante, ya está retirado, pero tenemos que felicitarlo. Qué bien, pues así ya tenemos un representante también ahí en un conjunto que tiene toda una historia, ya es parte de la historia nacional, los Guasos Quincheros. Pilar, tenemos que cortar, así que nos vamos a nuestra pausa. Estimados auditores, los dejamos con Manta de Tres Colores de Clara Solovera y regresamos en breves minutos más. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día 10 de septiembre del año 2025, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el agrado de participar en esta iniciativa de Asofar, de comunicar nuestras ideas a través de Radio Portales, a quien agradecemos también la gentileza de permitirnos estar en el aire ya por más de 10 años, en este programa que se realiza de lunes a viernes, de todos los días, de lunes a viernes, bien digo, de 6 a 7 de la tarde, y llevando nuestras opiniones, nuestros comentarios sobre el acontecer nacional e internacional, tratando también de hacer un programa entretenido. Pero antes de continuar, debo saludar a nuestros auditores de Chile y Ultramar, a nuestra fiel auditora de Valdivia, a nuestra auditora incógnita, a don Manuel Aguirre, y a todos los carabineros desplegados en la frontera, en las fronteras de Chile, a la tenencia de Bisbiri, la subcomisaría Colchane, la subcomisaría Ollagüe, la subcomisaría Balmaceda, la tenencia Teniente Hernán Merino Correa, el retén de Puerto Edén, la cuarta comisaría Puerto Williams, el retén de Isla Navarino, la tenencia Allende Gaya, retén de Puerto Toro, la tenencia Juan Fernández y la sexta comisaría Isla Pascua. Todas, exactamente, todos puestos de nuestros carabineros, centinelas de nuestra frontera, que gracias a la colaboración de nuestro amigo el general Patricio Geldres, que nos entrega toda esta información, y también esperamos que él transmita nuestro saludo y nuestro programa a todos estos lugares tan lejanos,
pero fundamentales en la custodia de nuestra soberanía. Así que todo un saludo muy afectuoso para todos ellos. Muy bien, adhiero completamente a esos saludos. Muy bien. Oye, y bueno, hablemos un poco, estuvimos hablando ya harto del acontecer nacional, de este aberrante homenaje, ¿no es cierto?, a un asesino. Y bueno, después de escuchar también Manta de Tres Colores de Clara Solovera, estamos listos para iniciar y comentar algunas efemérides nacionales, que yo creo que es importante también dar un poquito de historia en este tema. En primer lugar, me llamó la atención mucho una efeméride internacional, que es el obelisco de la Plaza San Pedro en Roma. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque es un obelisco que la verdad que cuando uno ve transmisiones del Vaticano, aparece este obelisco en medio de la plaza ahí de San Pedro. Es un obelisco que tiene 25 metros de altura, el obelisco propiamente tal, pero además tiene una cruz en la parte superior que hace que al final la altura total de todo esto sea 40 metros. Ahora, ¿qué es lo extraordinario de esto? Es que este obelisco es de origen egipcio. No tiene ningún jeroglífico y proviene, según un historiador, Plinio, de la ciudad de Heliópolis, en Egipto. Primero fue colocado en el Forum Iuli de Alejandría y el año 40 fue llevado a Roma por Calígula. Ahora, todo esto a mí me llama la atención porque pongámosle física a esto. Este obelisco tiene 25 metros de altura, tiene un peso de 330 toneladas. Sí, una locura. Entonces, yo la verdad que no sé cómo lo movían esto, es realmente increíble. Pues estamos hablando hace muchos cientos de años atrás. Pero en 1586 se pone en pie este obelisco en la Plaza San Pedro en Roma. Y esto, ahí la información que hay difiere un poco de la fuente, porque dicen que para poder levantarlo se demoraron 4 meses, 900 hombres, 75 caballos y 40 cabrestantes, y que fue el primer obelisco que fue izado en la época moderna. Yo me imagino el esfuerzo que tiene que haber sido eso para trasladarlo de partida de Egipto hasta Roma y después levantarlo. ¿Cómo lo transportaron por mar? ¿Cómo lo subieron? La verdad que realmente es increíble. Así es que, estimados auditores, cuando vean nuevamente una transmisión de la Plaza San Pedro y vean el obelisco, piensen en el enorme esfuerzo que significó el año 1586 cuando se levantó este obelisco por órdenes del Papa Sixto V. Y esto fue dirigido por un arquitecto, Domenico Fontana. Que realmente una cosa increíble. Me cuesta imaginarlo cómo fue eso. Pero que se hizo, y ahí está. Sí, ahí está. No, a mí lo que me llama la atención con ese y con otro, está la columna de Trajano en Roma, pero con muchos monumentos, pero particularmente con los monumentos que fueron el botín de alguna guerra, porque para qué iba a mandar con cosas, y pensar que cada conquistador se llevaba algo de la tierra conquistada. Los caballos que estaban ahí en la Plaza San Marco, en Venecia, Napoleón se los llevó nomás para París. Pero yo lo que pienso en relación con este obelisco, que yo me imagino que además los auditores muchos conocerán Roma, y el Vaticano específicamente, pero es que además este fin de semana se vio mucho por la canonización de Carlo Acutis, este chiquillo de 15 años, el santo de los millennials, como se le dice. Bueno, sí. pero quería mencionarlo, pero digo yo, mi primera pregunta con respecto a esto es ¿en qué se transportó ese obelisco? Claro. Porque no creo que en esa época haya habido ningún buque, ni un buque, nada, ni una galera, trireme, nada que pudiera llevar un obelisco, un obelisco, una escultura, una estatua, ¿cómo se llama?, de esas características. ¿Habrá sido llevado en pedazos? No sé, pero la pregunta es si fue llevado en pedazos, ¿cómo después lo levantaron? Pues no lo sé, pero es que yo digo, pero ¿cómo se transporta algo así por mar, o por tierra? Sí. Ahora, sabemos que sin esclavos no hay pirámides, No. Por ejemplo, pero por mucho que haya habido 800 millones de esclavos para transportar el famoso obelisco, ¿cómo lo hicieron? ¿Por dónde? Por mar.
Sí, por mar tiene que ser, pues de Heliópolis a Roma tiene que ser por mar, pero materialmente, ¿cómo? Yo creo que son las grandes cosas que los constructores, los arquitectos, los hacedores de esas épocas, de todas esas épocas, nos dejan ahí pendientes, ¿no? O porque hoy día sabemos perfectamente cómo se erige un edificio. Uno sabe cómo se va construyendo, dónde están los cimientos, los pilares, todo, se sabe bien. Pero en esa época, si no contaban con nada más que con voluntad y con seres humanos. Claro. O sea, misterio. Bueno, pero en todo caso son estas cosas que cuando uno se entera de estos pequeños detalles, como que la empieza a mirar desde otra perspectiva. Si ya no es un monumento de piedra que está parado, sino que hay todo un esfuerzo detrás, hay increíble. No, sí. pero perdón, yo también insisto en esto, nuestros auditores conocerán muchos lugares del mundo antiguo, donde uno dice, ¿esto cómo se hizo? ¿Cómo se hizo esta catedral tan alta, tan alta? Porque las sinagogas no son altas y las mezquitas tampoco, pero las catedrales cristianas son enormes de altas. ¿Cómo se construyó eso? ¿Qué sacrificio para los artesanos? Y se hizo, porque hoy día, insisto, hoy día es bastante fácil construir, por perdón de los arquitectos y de los constructores, pero hoy día la verdad que no tiene ninguna ciencia la construcción, son lo que, claro, que no las hagan en las dunas, que no las hagan en el humedal, todas esas cuestiones, pero construir no es un misterio hoy día, un puente tampoco. Pero en esa época, los mismos puentes, los acueductos romanos, los puentes que están desplegados en toda Europa, como lo hicieron, impresionante, ídolos totales. Bueno, son cosas que uno tiene que empezar a mirar desde otra perspectiva y empezar a valorar ese esfuerzo y el hecho que hayan permanecido en el tiempo, una cosa realmente increíble. Bueno, claro, pero ahí convengamos en que a Dios gracias, por allá no tiembla. Sí. Porque en Chile eso no es altamente improbable. Claro, exactamente. Bueno, esa es una de las efemérides internacionales. Y otra que también me llamó la atención hoy es que en el año 1939 los polacos perpetran una matanza en Bromberg, la ciudad de Bromberg, contra la población alemana. Y esto fue una represalia por la invasión en curso de Polonia por las tropas de Hitler. Aquí realmente a mí me llama la atención todo esto porque eran verdaderas masacres que se producían. Y estamos hablando no hace tanto tiempo atrás. Es decir, partía una horda, ¿no es cierto? Se generaban asesinatos, venían las represalias, morían miles de personas. Y por ambos lados, porque en este caso fueron los polacos que mataron a unas minorías alemanas, pero después llegaron a Alemania y mataron no minorías polacas, eran mayorías polacas. Entonces, es decir, cuando se traspasa este umbral del asesinato, de la muerte, como que ya después no importa nada. Es decir, el hombre vuelve a su condición animal. Y esa parte es la que tenemos que preocuparnos, porque lo hemos dicho muchas veces, cuando se traspasan los muros de la civilización, todo es posible. Y la civilización, la cultura es la que nos hace permanecer en un marco en el cual, por buenas o malas, nos respetamos y nos mantenemos en este marco y controlamos nuestros instintos. Pero una vez que traspasamos el muro de la civilización, todo es posible. Y el ser humano deja de ser humano y se deja llevar por su instinto animal. Eso es fatal. Bueno, pero esto, que efectivamente es reciente, del año 39, el año 39 está aquí nomás, se repitió varias veces en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro. Hubo unas matanzas horrorosas. Ya había habido muchas matanzas en la época de las conquistas en el suelo europeo, las tropas a mí que me encanta, pero Julio César arrasaba con todo lo que encontraba, y los emperadores romanos también ordenaban matar nomás. Pero estuve viendo el lunes un documental de la televisión alemana, de la Deutsche Welle, sobre la guerra, ¿qué es el Sahel? ¿Qué pasa con la guerra del Sahel? Que para nosotros es tan ajena, que es la parte de un cinturón ahí del África Ecuatorial, Mali, Faso, de verdad. Bueno, ahí hay una matanza horrorosa diaria de gente, horrorosa. Primero por el hambre, que mueren de inanición y los dejan, perdón auditores, pero los dejan apilados, Y luego las matanzas de los ejércitos yihadistas contra el ejército regular de Mali o de Burkina Faso, y además, y aquí introduzco yo el tema candente, que es
la ayuda de Rusia, de la Rusia de Putin, metida ahí primero con los Wagner y ahora con un grupo, el que le puso un grupo, que es un enorme grupo de milicianos, que no se llaman milicianos, que se llaman mercenarios, que se llama el Afrika Korps, recordando al Afrika Korps y a Rommel, pero claro, con una distancia bastante grande, naturalmente, y con un profesionalismo distinto. Bueno, pero fueron unas matanzas horrorosas. Y en otro plano, las matanzas de cristianos en el África. Claro. Es verdad, no matan a 1000. Bueno, pero matan a 40 diarios, pues, o claro, 40 por semana. A lo que voy es que eso es una muestra de la deshumanización más absoluta, de esa deshumanización de la que tanto nos hablaron los intelectuales una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con el famoso nunca más, que no se repita. Y aquí estamos otra vez, pues, en la era aeroespacial, la inteligencia artificial. Me voy mañana a Aspen, al día siguiente me voy, no sé, a París. Sí, claro, pero una parte muy importante de la humanidad se mata a la otra. Bueno, y ahí está el punto que nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a que, nuevamente, yo insisto, mantenernos en el marco de la civilización. No podemos hacer lo que se nos ocurra. No. Nuestra libertad siempre está limitada, y está limitada por el respeto que nos merece el otro. Y cuando el otro, la otra persona, deja de ser visto como persona y pasa a ser una amenaza, llegamos a la situación es que es la vida de él o la mía. Eso no tenemos que llegar jamás. No. Y por eso que existen las leyes y por eso que existe la justicia. Y ahí en donde, por lo menos, si lo llevamos aquí al plano nacional, estamos fallando. Porque hemos sido demasiado permisivos con ciertas actitudes y con ciertas palabras. Porque incluso las palabras muchas veces hieren más que una espada. Entonces, cuando la gente es imprudente y no tenemos los muros necesarios para limitar esa imprudencia, obviamente podemos llegar a cualquier cosa. Y es lo que nos ha llevado a las matanzas que hay en este momento, matanzas quizá un poco exagerada la palabra, pero son matanzas igual y al fin y al cabo, estos crímenes que se están cometiendo no solamente en Santiago, sino que también en muchas partes del país. Pero claro. No es posible, por ejemplo, estaba viendo un artículo en donde salía que desde el 2002 han existido 66 asesinatos en la Araucanía, en la región de la Araucanía, Biobío, los ríos y los lagos. Y más de la mitad de estos 66 asesinatos se produjeron entre el 2021 y el 2025, o sea, en los últimos 4 años, más de la mitad. Entonces eso significa que la violencia está aumentando. Y está aumentado porque hemos sido permisivos con la violencia. Hemos sido permisivos con las personas que hacen apología de la violencia y que hacen uso y abuso de la palabra para incitar a la gente a que sea violenta. Claro que sí. Por lo pronto estaba pensando, en el recorrido rápido que hace uno cuando escucha cosas como esta, o sea, este discurso. Estaba pensando que la señora esta que fue ministra, cualquiera es ministra del Interior, la señora Siche, esta impresentable, que en un tuit puso el pitearse a Piñera. Estoy pensando en cuánto personaje del gobierno actual, básicamente frente amplista y comunista, porque los socialistas han sido un poco más recatados, básicamente frente amplistas y comunistas, la gente que apoya a Jara, porque hay que decirlo, ¿cuántas veces llamaron a matar a Piñera? Sí. No me vengan a decir a mí que eso que es una chacota, que es una broma. No, eso no es una broma. No es chacota eso. Por lo menos no se chacotea con esas cosas. No, me gustará mucho, no me gustará el presidente de la República, pero estar llamando a matarlo en redes sociales es un delito, finalmente es un delito. Y llama a que gente extraviada intente hacerlo. Entonces, pero esa gente gobierna. Esa gente toma decisiones, desde el odio y sin medir palabras. Y nosotros todos hemos escuchado, por ejemplo, cuando hay en Santiago un enfrentamiento entre carabineros y delincuentes, muere un delincuente porque el carabinero dispara su arma de servicio. La gente que dice en redes sociales, que bueno, sí, uno menos.
O sea, una lacra menos, etcétera. Está muy mal que lo digan, claro, muy mal que lo digan, pero por supuesto, sí, pues. pero esa es la realidad de las cosas, esa es la realidad de las cosas. Entonces ahí donde tenemos que ser prudentes, ¿ah? Y quedarnos callados y no contribuir a incitar a la violencia, porque mucha gente lo hace sin querer hacerlo, pero lo hace igual, Sí, claro. y eso no corresponde. Pero bueno, tenemos este tema de la violencia que en realidad yo creo que aquí tendríamos que partir por legalizar o no sé, buscar la fórmula de tal manera que cualquier organización, ¿no?, parta en su declaración de principios estatutos, ¿cómo se llama?, abolir o descartar a la violencia como método para lograr sus fines. La violencia ilegítima, porque la violencia legítima es la que está... No, la violencia siempre es ilegítima, lo único legítimo es la fuerza. Por eso, exactamente. Claro, la fuerza y eso amparado por el Estado, pero la violencia es siempre ilegítima. Igual que esta otra gente que dice de repente, esto lo soluciono en 48 horas. Claro. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Porque esa es la duda de la vida, pues. Sí. No, yo 48 horas. No, por favor. No. Bueno, así es la cosa. Oye, pero hay una efeméride que yo no la quiero dejar pasar, que es una efeméride nacional en este caso, que en 1544 Juan Bautista Pastene descubre la isla Mocha. Hablamos de Juan Bautista Pastene en el programa pasado, ¿eh? Era el gran teniente general de la Mar de Chile. Y Juan Bautista Pastene descubre la isla Mocha, a la que le da el nombre de San Nicolás de Tolentino, santo del día. Y bueno, ¿por qué no quería dejar pasar esto? Porque en realidad la isla Mocha es un lugar espectacular, es realmente fantástico, muy poco conocido, porque para llegar a la isla Mocha hay dos formas. Hay que salir en un bote desde Tirúa. No sé cuánto se demorará un bote desde Tirúa a la isla Mocha, o si no en avioneta. Han habido varios accidentes ahí también, desgraciadamente. Pero la isla Mocha es una isla muy, muy bonita. Está rodeada, o más bien dicho, es una isla que tiene unas playas fantásticas, y en el centro hay unos bosques también muy, muy bonitos. Una tranquilidad increíble. Realmente es un lugar para descansar. Pero habrá, perdón, una pregunta de ignorante, pero ¿habrá alguien ahí, está habitada? Sí, no, está habitada, y la verdad que tienen una vida muy apacible, muy tranquila, tienen ganado, tienen de todo, prácticamente de todo, se autoabastecen de todo ahí, y hay un pequeño aeródromo también, tiene un par de faros, hay una capitanía de puerto, es decir, está obviamente la presencia de carabineros también ahí, es decir, hay toda una infraestructura que hace que la isla sea muy atractiva, muy agradable. Muy, como te digo, no es fácil llegar, pero una vez que uno llega ahí, la verdad que dan ganas de quedarse, porque es realmente muy, muy bonita. Sí. Así que un saludo. De Tirúa no será bueno salir, porque es un poco peligroso salir de Tirúa para allá, creo yo, ¿no? Exacto, bueno, en este momento. Llegar a Tirúa es una aventura eso, pues. Sí, exactamente. Sí, bueno, Tirúa también es un pueblo muy bonito, ¿eh? Es realmente... pero ahora en este momento está obviamente con problemas, que es una lástima. Pero eso no quería pasar de comentar este efeméride, pero hablar fundamentalmente de lo que es la isla Mocha. Muy, muy bonita. Así es que... Perdón, yo estaba pensando que yo en más de alguna oportunidad he escuchado que este libro, Moby Dick, sí, debería llamarse Mocha Dick. Exactamente. Sí, exactamente. Y efectivamente eso fue una investigación que hizo un historiador de Concepción, en donde él, muy aficionado a lo que es los balleneros, aprovechando una permanencia que tuvo en Estados Unidos, se fue al lugar donde estaban todos los balleneros, ahí en el sector de Nueva Inglaterra, y descubrió o encontró más bien un libro viejo que hablaba, que fue escrito antes de Moby Dick,
y que se llamaba Mochadik, precisamente. Y bueno, él lo compró, lo tradujo y está impreso, por ahí creo que lo tengo, porque realmente es muy interesante. El profesor es Armando Cartes Montori, me parece que sí, exactamente. Sí. No sé, sí. Pero lo de Mochadik yo lo he escuchado muchas veces. Sí, yo lo conocí y de hecho él me comentó esto, fue muy interesante esa conversación porque fue toda una revelación. Y Moby Dick es el clásico de la literatura norteamericana, es decir... Sí, pero yo lo encuentro muy terrible, yo leí el libro hace muchos años, pero lo encuentro muy terrible. Ahora, tú sabes que eso ocurrió en verdad, porque hay un... ¿No? Sí, exactamente, esa es otra historia, la vamos a dejar para el próximo programa. Para el próximo miércoles, tarea. Una fragata, la fragata Essex, que era ballenera, fundida por una ballena. Los detalles los puedo comentar en el próximo programa, no los tengo en mente, pero sí hubo unos sobrevivientes del hundimiento de esta fragata, unos que se fueron a la isla Henderson, y finalmente eran 2 o 3 botes, más no recuerdo, creo que eran 3 botes, de los cuales uno llegó y fue rescatado por un buque norteamericano a la altura de la isla Santa María, aquí en el Golfo Arauco. Y fue bastante dramático porque cometieron ahí canibalismo. Es decir, hay toda una historia bien trágica, diría yo. Así que nos tenemos que despedir, estimados auditores, será hasta el próximo miércoles, que ya va a ser miércoles 17. Sí, pues mi gran duda es si tendremos programación habitual en Portales. Yo presumo Buena pregunta, sí. Ya. Sí, bueno, eso lo vamos... Presumo que sí, así que pensemos que vamos preparando el preestreno, digamos, de las fiestas patrias para el próximo miércoles. De todas maneras. Ya. Estimados auditores, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por vuestra atención y estaremos listos con Pilar ya el 17 de septiembre en un nuevo programa de Revelando. Muchas gracias. Y vamos a ir a la radio vestidos de guaso. Ya. Cariños auditores, buenas tardes. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento